Bienvenidos a mi canal, el Chef Chiquito. Hoy vamos a aprender a cortar cebollas. Bueno, vamos a cortar de dos maneras, en dados y en julianas. Primero, miren, vamos a mantener los nudillos afuera para que nos protejan. Nunca pongan los dedos así al frente, sino siempre dobladitos con los nudillos hacia afuera, nunca de esta manera. Si no nos cortamos, sino dobladitos con los nudillos hacia afuera, las uñas hacia adentro. Así nos protegemos de cortar. Sostenemos la cebolla con el dedo pulgar y el dedo meñique y simplemente deslizamos el cuchillo. Esos son los cortes en dados. El dedo índice siempre dirige al cuchillo. El dedo del medio. Ya les dije, con las uñas un poco metidas. Y así hacemos unos buenos cortes en dados. Muy bien, ahora vamos a hacer este corte igual en daditos, pero más rápido. Ahí está. Ahora vamos a hacer unos cortes en juliana. Miren qué fácil es cortar. Y no nos cortamos. Por eso hay que hacerlo de la manera correcta. Miren qué bellos. Ahora vamos a hacer nuevamente cortes en dados. Primero en juliana, luego le damos la vuelta y lo seguimos cortando en rodajas y ya tenemos los cortes en dados muy bonitos y fáciles. Bueno, ahora vamos a cortar esta cebolla. También les voy a enseñar cómo se pela de una manera fácil. Cortamos a los dos lados, corte en medio y solo sacamos la cáscara. Facilito de pelar una cebolla. Cuando ustedes tienen un cuchillo bien afilado, no van a llorar mucho cuando cortan una cebolla. O mejor dicho, no van a llorar nada. Porque cuando no tienen un cuchillo afilado, lo que tú haces es machacar a la cebolla y entonces sale todo el jugo de la cebolla, pues si salta a los ojos y nos hace llorar. Pero cuando tenemos un cuchillo bien afilado, evitamos eso. La cebolla se corta rápido. Miren que es cortes muy bonitos. Ahora vamos a cortar también en daditos esta otra mitad de la cebolla. Que es muy bueno para hacer nuestros guisados, un pico de gallo, unas zarzas, para aderezar todas nuestras comidas. Y miren qué corte, hermoso, bello. Así que ya tienen el tutorial de cómo cortar las cebollas. No se olviden de darle like al Chef Chiquito y suscríbanse. Nos vemos en el próximo video.